Muy bien, amados hermanos, acompáñenme entonces a la palabra. Vamos a la epístola de San Pedro, primera epístola de San Pedro, capítulo 2, por favor. Primera epístola de San Pedro, capítulo 2. Verso 9. Estamos allí. Amén. Es una palabra conocida por muchos, pero no hablo solamente de muchos aquí, de la iglesia en general, pero que a veces no es vivida por muchos, que es lo más complicado, ¿cierto? Conocida, mas a veces no vivida por nosotros, sus hijos. La palabra del Señor dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes somos ese pueblo adquirido por Dios? El Señor nos adquirió para Él, nos tomó del mundo, de la inmundicia, de esta vida que se maneja, que es ajena a los principios de Él, y nos trajo hacia Él, amén, y nos hizo entonces esa nación santa. ¿Qué quiere decir nación santa? Es una nueva ciudadanía que usted y yo adquirimos, un nuevo país, y llamémoslo de una manera diferente, más bíblica, un nuevo reino. Amén. En la escritura vemos mucho los reinos, y hay dos que sobresalen por encima de todos los demás reinos de la tierra, y es el reino de Dios y el reino de ¿qué? De las tinieblas, ¿verdad? Y dice que Él nos llamó para ser de esa nación, de ese reino, nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos puso en el reino de Dios, en una forma en que nosotros podamos ser diferentes a lo que comúnmente vemos en esta sociedad. Nosotros éramos hombres comunes y corrientes, ¿cierto? Con muchas situaciones de pecado, con muchas situaciones de maldad, con muchos errores, y el Señor aún así ya nos conocía y sabía lo que nosotros estábamos viviendo y lo que teníamos, y dice la palabra de Dios que Él nos adquirió para hacernos una ¿qué? Nación santa. Y santa significa apartada, un pueblo, una familia que Dios llamó para que fuésemos apartados de lo que este mundo vive, de lo que este mundo hace, para Él, amén, para Él. Nosotros no estamos llamados a vivir en el reino de Dios de la misma manera como viven las personas que están afuera, que no conocen al Señor. Pero tristemente en ocasiones nosotros, su pueblo, no nos diferenciamos mucho, algo, un poco, más o menos, ¿sí? De lo que esta tierra pervertida, perversa, inmoral tiene. Y el Señor hoy nos está recordando que nosotros somos especiales. Dígale al que tiene a su lado: tú eres especial para Dios. Nosotros somos especiales, nos volvimos su familia. No éramos familia de Dios, y ahora Él nos atrajo, Él nos adoptó, dice la Escritura, nos hizo ser hijos de Él y nos puso en un lugar privilegiado, en un lugar muy especial, un lugar muy hermoso que es su reino, donde podemos recibir
de todo el amor que Él tiene para darnos y podemos llenarnos de Él con lo que nada más en esta tierra podría llenarnos. Amén. Nada de lo que este mundo tiene para ofrecer, los que ya conocimos al Señor un poquito más adultos, hemos podido darnos cuenta que nada de eso que vivimos nos llenó de ninguna manera, y que siempre queríamos más y que deseamos movernos en esas líneas que no traían ningún beneficio ni satisfacción para usted y para mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero que cuando conocimos a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él entró en nosotros a llenar todo lo que antes no podía llenar lo que hacíamos. Entonces Él nos trajo para disfrutar de esa relación especial. Él quiere que estemos muy cerca de Él. Él quiere que vivamos una relación estrecha donde nos parezcamos más a Él. Él nos sacó de allá donde no nos parecíamos en su atributo de santidad a Dios. Usted y yo poco nos parecíamos a lo que Dios es. Y dice la palabra del Señor en Génesis que Él nos hizo ¿cómo? A imagen y semejanza. Aleluya. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que muchas cosas de las que son las características, los atributos, o lo que llaman los teólogos las perfecciones de Dios, ¿sí?, fueron infundadas en el ser humano al ser creados. Nosotros fuimos creados muy especialmente y muy distinto a la naturaleza, a los animales y a todo lo que está ahí, ¿cierto? Pero resulta que se nos dio la oportunidad de tomar decisiones, porque como siempre hemos dicho, Dios no quería robots. Él no quería que hiciéramos siempre lo mismo, porque Él lo determinó así, no había posibilidad de decisión. Él quería que nosotros decidiéramos, eligiéramos, tomáramos la determinación de seguir lo que Él quería que hiciéramos o no. Y el ser humano, Adán y Eva, tomó la decisión de coger del fruto del bien y del mal, y por lo tanto entró el pecado en nosotros, y esa imagen del Señor se comenzó a tergiversar, se empezó a dañar lo que realmente Dios había pretendido y había deseado en nosotros los seres humanos: ser semejantes a Él, mostrar la santidad de Dios, mostrar la pureza de Él en nuestra manera de vivir. Pero nosotros los seres humanos, empezando por Adán y Eva, escogieron hacer lo malo, y hemos sido así desde ese momento hasta el día de hoy. El ser humano ha escogido alejarse de Dios, ha escogido no ser esa imagen, no ser esa gloria de Dios aquí en la tierra, sino más bien una realidad muy distinta, algo torcido, algo dañado, algo pervertido, algo impuro. Pero esa no fue la intencionalidad de Dios. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él viene por muchas razones, pero una de ellas que estamos tratando hoy, y que hemos visto otras en el transcurso de los años, viene para tratar de hacer de nosotros nuevamente esos hijos e hijas que sean lo más semejante, similar, parecido a lo que Él es y a lo que fue la intención original de Dios. De las principales propósitos de Dios y voluntades del Señor para con usted y conmigo es esa: que usted y yo seamos ese pueblo santo, distinto. A nosotros nos gustaba parecernos. Yo me acuerdo cuando aparecían las modas y todos
cuando llegaba la moda de la camisa de chaliz, en la época que yo tenía como 15 años, todos, yo creo que somos parecidos, todo el mundo con la camisa de chaliz y los zapatos de charol, ¿cierto? Y todos nos gustaba parecernos, y esa era la moda, y no sé por qué somos así. Sale algo y en vez de uno decir, no, pero qué pereza tener lo mismo que los demás, no, qué bueno parecernos a todos los demás, ¿cierto? Es como una tendencia natural del ser humano, qué bueno. Salía el 7, nos hacíamos el 7. Salía el pelo larguito, pues estaba hablando de los hombres, el pelo larguito, todos con el pelo larguito. Salía el copete Alf, que yo creo que le tocó a algunas de las mujeres acá, no les tocó que se hacían un corrusque y quedaba el copete Alf. ¿Sí les tocó? ¿Sí se lo hicieron? Y todas con el copete Alf, ¿cierto? Y así hemos sido nosotros, pero lo más fuerte es que hemos sido, en eso no hay problema, ¿cierto? Las modas no es algo que realmente cuando es algo que es decoroso no hay problema. Un peinado, una forma de maquillarse, bueno, no es tanto el problema. Pero la dificultad es cuando seguimos la corriente de esta tierra, de este mundo, y nos parecemos a todos los demás, haciendo lo malo, haciendo el pecado, cometiendo los mismos errores, las mismas impurezas, y que se nos vuelve algo que chévere. Y entonces, qué bueno. Entonces yo me acuerdo que llegaba a las reuniones de los amigos y los amigos estaban hablando de las inmundicias y las impurezas que se hacía cuando uno ya tenía cierta edad y que ya le gustaban las mujeres, ¿cierto? Entonces empezaban a hablar y todos hablaban lo mismo, y el que no estaba haciendo las mismas acciones o los mismos actos de los que estaban ahí, ¿qué pasaba? Era el bobito del barrio, el bobito del grupo, el que no era avispado, el dormido, ¿cierto? Era así. Entonces el mojigato, entonces uno necesitaba parecerse para no ser excluido de esa nación impura, de esa familia corrompida que para nosotros era lo más maravilloso que había, ¿cierto? Esos amigos torcidos, ese conjunto, barrio, calle, donde todos robaban, o donde todos se drogaban, o donde todos tenían situaciones de impureza sexual, o donde todos mentían, y en fin, queríamos parecernos a eso. Esa es la tendencia natural que nosotros poseemos como seres humanos cuando estamos alejados de Dios y nos parecemos a eso. Pero ahora Dios nos dice: hijo, yo te adquirí, tú eres mi hija, mi hijo adquirido por precio de sangre, para que ya no seas parte de ese grupo, de esa familia de amistades, hagámoslo de esa manera. Ustedes saben que hasta las pandillas se llaman familia, ¿cierto? Se dicen familia, las sectas se llaman familia, ¿cierto? Las bandas criminales se llaman familia, ¿sí? Se cuidan entre ellos, ¿sí? Mafia es una familia, ¿sí? Y Dios dijo: ya no eres parte de esa familia que está en lo torcido, ahora eres mi familia. Y somos familia de Dios. Amén. Usted y yo somos familia de Dios. Y Él nos ama más que lo que nos amaban ellos. Por más que nos sentimos muy amados por todas esas personas con las que hacíamos nuestras maldades, nuestras cosas que no eran correctas, las cosas ilícitas tal vez que de pronto hayan podido hacerse, ¿cierto? Donde nos sentíamos tan bien, tan cómodos, tan aceptados, tan especiales. Dios nos dice: yo no te quiero más ahí. Yo no te quiero más en esa línea. Yo te he hecho un linaje especial. ¿Qué prefieres? Nos dice el Señor todos los días.
Porque esto no es un momento de una decisión única en nuestra existencia. Inició con una decisión única cuando nos encontramos a Jesús en el camino. Y se acuerda cuando Jesús se iba caminando y se encontró con Pedro y con Juan, que estaban allí arreglando las redes. ¿Se acuerda? Y ellos eran una familia de pescadores y la pasaban muy bien juntos, ¿verdad? Y llega Jesús y les dice: sígueme, sígame. Y lo miran y dicen: solo porque el Señor los tocó y hizo una diferencia en ellos a través de su presencia, que ellos pudieron decir: me voy contigo, Señor. Voy a cambiar todo lo que conozco, mi estilo de vida, mi provisión, mi trabajo, mi manera de vivir, porque reconozco que tú eres Dios. Reconozco que contigo voy a estar mejor y que tú eres lo más anhelado y esperado para mi vida. Porque los que somos llamados para la eternidad, los que Dios tiene para salvación, hay algo en nosotros cuando nos encontramos con nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador que se enciende, que hay allí adentro que dices: yo necesito de ti, Señor. Yo necesito estar ahí. Me es difícil, pero necesito estar ahí. Y Él me dice: ven conmigo, ven, tú ya no eres de allá. Tú eres de acá, tú eres mi hijo, tú eres mi familia, yo soy tu papá, yo soy tu padre. Vas a conocer el amor más grande que ha existido. Y vas a recibir lo que nunca habías recibido. Eso es lo que nos dice el Señor. Y dice la palabra que Él necesita entonces que nosotros nos moldeemos a Él. Así como hicimos el ejercicio en el mundo con nuestras familias seculares, hablando de todos los amigos y todo eso, hablando como si eso fuera una familia, ¿verdad? En la manera como se los manejé. Él necesita que usted y yo, ese ejercicio de parecernos en lo malo, lo hagamos pero ahora aquí con Él. De parecernos en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en una forma distinta de vivir, ya no igual a ellos. Dice la palabra del Señor, acompáñeme ahí, permítame. Primera de Tesalonicenses, por favor, 4:1-8. ¿Estamos ahí? Amén. Yo no sé usted, pero de verdad yo me siento muy, muy orgulloso, pero no por el lado malo, de altivo o de soberbio, sino muy orgulloso de haber sido llamado por el Señor Jesús a una vida distinta. Que no ha sido fácil, ¿cierto? No es tan sencillo, pero me siento muy feliz de ser familia de Dios, aunque a mí no me quieran afuera, y aunque afuera muchos de los amigos me hayan dado la espalda y se burlen de mí, yo me siento muy feliz y muy orgulloso de haber sido llamado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra, del Todopoderoso. A mí no me llamó cualquiera, a mí me llamó el Todopoderoso, hermanos, el que creó todo lo que usted y yo vemos. Ese fue el que nos llamó. Y yo no le daría la espalda a ese Dios tan grande, tan amoroso, tan maravilloso. Nunca, yo no le daría la espalda. Yo quisiera más, estar más ahí, ser más de esa familia, aunque no se puede ser más, sino que lo que me refiero es compenetrarme más, estar más unido, más aferrado,
más adherido a Él, para parecerme más a Él, para que si yo estuve en la moda del mundo, esté en la moda de Dios. Y discúlpeme la palabra porque no es moda de Dios, pero como para que podamos entenderlo a la manera que lo estamos enseñando en este momento. A parecerme más a las costumbres de Jesús, a la forma de vida de Él, que es la mejor que existe. Y dice 1 Tesalonicenses 4:1-8, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica que miraran cómo ellos como apóstoles habían tomado la decisión de seguir a Cristo y dejar su vida pasada y empezar a comportarse de una manera distinta a la del mundo. Pablo, que había sido un hombre malo, malvado, con religión, porque la religión solamente ve la letra, pero no, y trata de cumplir la norma en sus fuerzas, pero no con la intencionalidad original, que es el amor. Amén. La palabra, la escritura, los mandamientos, los principios fueron hechos con una intencionalidad de amor original para cuidado y preservación de nuestra vida. Pero ser religioso hacía que esas normas se trataran de hacérselas cumplir a otros a la brava, sin la intención original del corazón y del amor, y trataran de vivirla en las fuerzas humanas. Y Pablo era uno de esos que les imponía cargas a otros, pero él no lo hacía. Y él perseguía a la iglesia y andaba en su combo. Dicen que él tal vez fue parte del Sanedrín, al menos sí estaba en mucho contacto con ellos. Ellos mismos fueron los que le dieron las órdenes y las cartas para ir a buscar a los cristianos en otro lugar. Y él tenía su aceptación, lo dice ahí. Él tenía sus amigos, tenía sus amistades, tenía sus recursos económicos allí. Era su vida. Eso es lo que él conocía. Y dice que él cambió todo eso y lo dejó atrás. Tremendo. Casi que de verdad comenzó una nueva vida. Usted y yo tal vez no hemos tenido que tomar ese tipo de decisiones, porque nuestro trabajo, cuando conocimos a Cristo, no teníamos que dejarlo. No era un trabajo malo, estamos haciendo algo correcto, estamos haciendo algo bien. Nuestro modo de subsistencia, de recibir la parte económica, tal vez no había que dejarlo y estábamos ahí. Pero dígame a Pablo, que le tocó dejar esa forma de lo que él vivía, ¿cierto? Dice la palabra que él también hacía tiendas, pero en ese momento él hacía como tiendas por momentos. Y eso no lo dejó, pero lo otro, esas misiones de asesinar, de encarcelar, de dañar, que también le representaban a él algo económico, él tuvo que dejarlo. Y yo creo que todas esas personas, que eran muchas, los más importantes de una nación, le dieron la espalda para vivir diferente, para vivir como Cristo lo llamó a vivir, de una manera distinta, en amor por otros. Y así les dice Pablo a los tesalonicenses, le dicen: mírenme, yo salí de allá, yo salí de ese mundo, yo salí de ese mundo de pecado. Y él cuenta muchas cosas de la historia, de lo que él veía, y le dice, para que podamos conducirnos de una manera que agrademos a Dios, porque necesitamos agradar a nuestro Dios, ser de su familia, estar a la moda del Señor. ¿Usted sabe cuál es la moda en el Señor en cuanto a la vestimenta? ¿Usted sabe cuál es? Vamos a ponernos túnicas. No. Tenemos vestidos blancos. Usted y yo estamos revestidos con vestiduras blancas. Amén. Cuando recibimos a Cristo, recibimos vestiduras blancas.
se supone que esa es la moda. Amén. En el reino, en la familia de Dios, en la nación de Dios, en la familia de Dios, la moda es vestiduras blancas resplandecientes. Si llega alguien con manchitas, ¿cómo lo miran? Si llega alguien con las vestiduras manchadas, ¿cómo lo miran? ¿Qué hermano? ¿Qué le pasó? Usted no está a la moda. ¿Sí o no? Porque es real. Nosotros, si nos dejamos contaminar por el pecado y no vivimos de la manera como Dios quiere que vivamos, se nos manchan las vestiduras. Y dice que el Señor Jesús, lo dice en Apocalipsis, dice, quiere una iglesia ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Uy, hermano, ¿qué hubo? La mujer no le planchó el pantaloncito. ¿Qué hubo? No tuvo para la plancha, para la camisetica. ¿Qué pasó? Eso, cuando estemos delante del trono, ¿qué vestiduras vamos a tener? ¿Estaremos a la moda o no? Yo no estoy hablando de la moda terrenal, de la vestidura que usted tenga en este momento. Yo le estoy hablando de la vestidura espiritual. Y tenemos que decir, claro que sí. Pero para que ese claro que sí se convierta en realidad, tenemos que vivirlo desde ya. Amén, desde ya. Ese día no sabemos cuándo va a ser que nos toque llegar a la presencia del Señor. Y ese día yo no quiero tener mancha ni arruga. Yo quiero estar bien parecidito a mi Jesús, bien parecidito a mi Señor. Amén. Bien parecidito. Yo no quiero parecerme al mundo, que lleguen al cielo y digan, ¿y este de dónde es? Usted es como, venga, esa pinta suya, no, aquí no. Dice la palabra del Señor en otra parábola de Jesucristo. Dice que invitó a las bodas. ¿Recuerdan? Invitó a las bodas. Y los que llegaron, ¿cómo estaban? Vestidos como no era. ¿Y qué les dijo? Para acá. Que no funciona de esa manera. Y es una parábola que representa que nosotros necesitamos tener una manera de vivir distinta, apartada de lo que es esta tierra, y no es fácil. No es fácil, hermanos. Y dígaselo a los cristianos del primer siglo, que perdían todo vínculo económico con la sociedad que los rodeaba, por no ser judíos más. Perdían el vínculo. La familia los hacía a un lado. ¿Usted ya no es judío? ¿Usted ya no es seguidor de Abraham? ¿Ya no está con la Torá? ¿Usted está con ese Cristo? Aquí no venga con nosotros. No venga ni a negociar conmigo, no venga a traer ninguna mercancía, no venga a hacer nada, yo no quiero saber nada de usted. Y por eso dice la escritura que habían también muchos pobres en Jerusalén, de la comunidad cristiana, porque a ellos se les complicaba ya vivir la vida en sociedad con los demás, porque los miraban como basura. Dígame esa presión. Eso es un cambio radical. Usted perder hasta el sustento por Cristo y tener que vivir de lo que le den. Y empezaron a vender herencias, porque como no podían comercializar, porque no podían hacer algunos su trabajo, dijeron vamos a venderlo, para poder ¿qué? Comer. Y se hacían y se repartían entre ellos la comida, y por eso se nombraron diáconos, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Usted ha leído la escritura en Hechos? Lo estamos leyendo ahora, lo van a aprender. Cuando llegan temprano, ya vamos en Hechos capítulo 3, y estamos leyendo sobre todo lo que les está aconteciendo, les va a acontecer a los primeros creyentes. Y ellos no tenían trabajo, muchos de ellos no tenían trabajo, sobre todo en Jerusalén, estoy hablando específicamente en los judíos. Ya en otras colonias y en otras partes de Roma que se extendía el evangelio, sí era diferente.
Por eso mandaron una ofrenda a Jerusalén, porque en Jerusalén las cosas eran complicadas, los perseguían para matarlos. Esa familia era difícil de llevar, pero la llevaban con orgullo, la llevaban con dignidad, la llevaban con pasión, la llevaban con amor, porque decían, así me muera de hambre, pero me muero con Cristo. Y nunca se murieron de hambre, porque el Señor siempre les dio. Ese era Pablo, el que le tocó también lo mismo. Y después de estar viviendo en una posición social muy buena, salió a ser uno de los que eran parias solitarios de esa nación, y a tener que hacerse muy allegado, muy unido a Cristo y a su familia espiritual. Y se formaba un amor muy fraternal que trataban de cuidar mucho en la iglesia primitiva. No tenían a nadie más, eran su familia ahora, porque su familia externa, sus amigos y todo lo demás los habían rechazado por su nueva fe. Tremendo, ¿verdad? Y ahí está Dios hablándole, Jesús está diciéndole a través de Pablo, síganos a nosotros. Y yo no sé usted y yo cómo estemos, qué cosas tengamos que dejar de lo que era, que nos identificaba con las cosas del mundo. El Espíritu Santo nos hablará, porque Él sabe lo que necesitamos corregir para no tener más manchas, para no parecernos más al mundo, para no tener la moda del mundo y sí la moda del Señor, vestiduras blancas resplandecientes, amén. Y dice así, porque ya sabéis qué instrucción, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, aleluya. ¿A qué nos llamó el Señor acá mientras estemos en la tierra? A ser santos, a vivir en ese proceso de estar apartados del mundo, pero unidos a Él. Apartados del mundo, unidos a Él. Alejados de este mundo, cercanos a Él. Amén. Sin mancha. Entonces, aunque Él nos entrega unas vestiduras por fe, nosotros tenemos que mantener limpias esas vestiduras, y es a través de la comunión con Él, del rogarle a Él, Señor, yo necesito que me ayudes, tu Espíritu en mí, poderoso, llenándome para yo no dejarme ya contaminar más de este mundo. Y no es fácil, pero cuando uno tiene esa convicción de que Dios me hizo su familia y que ahora soy parte de su pueblo, de su nación, y que ya lo demás no vale nada, yo me aferro a Él y le digo, Señor, yo no me quiero salir de acá, yo no quiero perder, no quiero estar lejos de ti, no quiero vivir en la moda antigua, sino en la moda tuya ahora. Y dice así, que cada uno, entonces comienza Él a decirnos, y lo dice por toda la escritura del Nuevo Testamento y también del Antiguo, porque siempre ha sido el deseo de Dios que nuestra alma que ha sido caída sea otra vez levantada, que nuestra alma sea levantada y finalmente sea salvada, pero que aquí en la tierra nosotros podamos vivir de una manera distinta. El Señor, nuestro Padre Celestial, le dio a Moisés la escritura, los principios, todo el Antiguo Testamento lo puso Él para que fuésemos distintos a este mundo y pudiéramos vivir con un alma diferente, elevada, no un alma baja, en impureza, en perversión, que es el alma que tiene el mundo sin Dios. Pero con Él podemos elevar nuestra vida a un nivel espiritual que es el de Él.
¿Cuántos están convencidos que Dios es un Dios santo? Puro, puro, en Él no hay impureza, y que Él nos llamó a ser como Él, ¿sí? Entonces, dice así, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ya sabemos que no es, dice, que, perdón, y me pasó en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quién vive mal? Los gentiles. ¿Cómo vivíamos nosotros? Así. Vivíamos a la moda, a la corriente de este mundo, dice Pablo. El que más mujeres tenía era el más varón, ¿cierto? El macho. Es un Tony, ¿cierto? Decíamos un Tony, es un Chayán. Así era. Y uno se creía muy Chayán, basura. Ahora, ¿qué hay que tener? Una mujer. La moda es, en Cristo, tener una mujer. No 2 ni 3, Señor, ayúdanos. Porque la tendencia de nosotros los hombres es tener muchas. La moda es esa. Y nos cuesta. Pero el Señor dice, no, ya no. ¿Y cómo hacemos para poder mantenernos ahí, Señor? Todos los días a la cruz, en el Espíritu. Señor, quítame las ganas, quítame el deseo, quítame todo esto tan horrible que trae mi carne. Que ninguno agrave ni engañe a nadie a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, lo que yo le estoy diciendo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pongámonos en pie. Yo no estoy aquí en la tierra para la pachanga. No estoy aquí en la tierra para el carnaval. Yo no estoy aquí en la tierra para mirar lo que no es, para vivir en inmoralidad. Yo no estoy aquí en la tierra para estar echando mentiras, para decir chistes verdes, ni para parecernos a la familia que teníamos de amigos y de todo lo demás. Ya no estoy para eso. Yo estoy para ser distinto y me faltó tiempo para hablarles otros pasajes. Pero nosotros somos llamados para ser la luz y la sal que alinea con lo que estamos hablando. Y el Señor quiere que esta sal que somos usted y yo tenga sabor. Y que la luz que nosotros tenemos ilumine y no que sean tinieblas. Amén. Que nos comportemos de la manera como Cristo se comportaría estando en su caso, en el lugar donde usted se encuentre, donde usted trabaja, donde usted vive, con sus hijos, con su esposa, con sus amigos, con todas las personas. Que vean a Cristo y vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Eso dice la Escritura, amén. Y glorifiquen a Dios. Ese mundo ya no es parte de mí. Dígalo usted en su corazón, allá adentro en lo profundo, ese mundo ya no es parte de mí. Esa vida ya no es la que yo quiero vivir. Esa familia ya no es la verdadera familia mía. Ya mi familia real es mi familia en Dios. No le estoy diciendo que los acuda a los amigos, que no los vuelva a ver, que no los vuelva a saludar, que los mire feo, no. Ámelos, bendígalos, ore por ellos, téngales paciencia, pero no se iguale. Ya no somos igualados a ellos. Que no nos digan tan igualado, ven tan igualado. Ya no somos igualados con ellos. Nosotros ya somos de este lado de acá. Y gloria a Dios por eso. Si usted realmente se siente orgulloso y se siente feliz y está agradecido de que usted ya es de este lado, de esta familia, que nosotros ya somos de esta nueva nación, ciudadanos de la más grande de las grandes, la nación de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu palabra, gracias por la Escritura, Señor.
Yo te pido, amado Jesús, como tú lo hiciste con tus discípulos, Señor, cuando ibas camino, Señor, después de haber resucitado, Dios mío, ibas camino con otros allí, y dice tu palabra que tuviste que hacerles entender las Escrituras. Tú tuviste que iluminarles, darle comprensión, darles entendimiento, porque no comprendían todas las cosas que habían estado pasando, Señor. Muchos, dice la Escritura en Hechos, Señor, pecaban por ignorancia. No sabían que tú eras el Cristo. No sabían que tú eras el verdadero Señor y que los estabas invitando a una vida nueva. Pero después fueron abiertos sus ojos y comprendieron las Escrituras y vivieron diferente, Señor. Tomaron las decisiones y se mantuvieron en ella. Y nosotros te pedimos que todos los días nos abra las Escrituras, Señor. Que nos hagas entender lo que está escrito para nuestro bien, Señor. Que podamos comprender que tú nos llamaste, Señor, para santificación, para ser un pueblo, una familia distinta a lo que hemos pertenecido toda nuestra vida, Señor. Para que podamos saber que por medio de tu Santo Espíritu seremos capaces de vivir siempre firmes en ti, en esta nación santa, Señor. De mantenernos en la ciudadanía celestial, Señor, por medio de tu fuerza y tu poder, porque no es por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Dios. Amado Rey, porque no queremos manchar nuestras vestiduras, porque es posible mancharlas, Señor. Porque no queremos que este vestido hermoso que tú nos diste, resplandeciente y blanco, Señor, se arrugue y empiece a coger la misma línea de la vestimenta inmunda, impura y perversa de lo que éramos antes y de lo que sigue siendo este mundo, Señor. Tú quieres que nuestra alma sea